niño era una persona extremadamente sensible, me afectaban mucho los temas sociales, me afectaban mucho los temas relacionados a a cómo me relaciono con las personas. Y eso empezó a generar, pues, mucho sufrimiento en mí, ¿no? Mucha incomprensión en muchas cosas. Entonces, mi mamá me dijo: "Tú puedes ser toda la artista que tú quieras, pero hay que estudiar otra cosa, hay que hacer otra cosa también". En un momento de rebeldía, yo solita, no le pregunté a nadie, no le dije a nadie, yo caí en cuenta en mi propia conciencia que yo necesitaba buscar un espacio para poder hablar, porque, desde muy pequeña empecé a sufrir una condición que se llama mutismo selectivo, y era que en mis Mm, cuerdas vocales y en mi cuerpo no pasaba nada físicamente que me impidiera hablar, pero emocionalmente no podía expresar emociones, no podía hablar, no podía decir: "Me duele, me molesta, estoy mal", y podía pasar mucho tiempo sin hablar. Entonces, yo en mi propia manera de conectar con el mundo, me metí en un grupo de teatro porque yo vi un montón de gente colorida y dije: "Ay, yo quiero ser como ellos, mira cómo se ríen en voz alta". Fue mi hay contextos como lo que acaba de pasar en Venezuela, por ejemplo, donde ¿dónde puedes tú decirle: "No, no pienses en el futuro, no pienses en cómo vas a no, armar tu nueva", o sea, hay contextos de eh, contextos que pareciese que no es fácil, darle ese toque de certeza a la ansiedad y decirle: "Sé que estás presente, sé que hay que resolver, pero tu estadía no me hace bien para resolver". lo que pasa es que, en ese contexto, pues, dolorosísimo, lamentable que vivimos, traumático, em, estas herramientas funcionan de manera distinta, ¿ok? Ujú, En un estado de shock y de alerta como el que vivimos el 24 de junio, nosotros entramos en un estado de atención a la sobrevivencia más natural, ¿no? Entonces, ¿qué debemos preservar en un estado de, de emergencia como ese? El que hoy, un día a la vez, podamos tener lo mínimo indispensable. Bienestar psicológico, bienestar mental, bienestar físico. Psicológico me refiero al emocional, mental y físico, ¿ok? Eso es lo que debes prever los primeros días de un evento tan catastrófico como el que vivimos. Y debemos entender que nada de lo que yo he dicho, aunque suena muy romántico, muy lindo, muy come flor, no tiene nada que ver con todo va a estar bien, no puedes volver a sentir ansiedad, la felicidad es lo más importante, o tienes que sentarte a meditar. No, 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 no. Las prácticas en un estado o un contexto como este es respiro, porque se nos olvida que mm, necesitamos poder descansar de alguna manera. Y el hacer el stop de respirar 10 respiraciones, solamente haciendo eso, es una manera de decir, necesito recargarme para poder resolver, que resolver de distintas maneras para qué tan afectado estás, mm, ¿no? mm, El que tiene que resolver en la zona cero es respiro profundo y voy a continuar con este trabajo físico y con esta carga emocional tan dura que tenemos. Y lo hemos mm, visto durante todos estos días. Ellos mm, de tanto en tanto se turnan, de tanto en tanto se cambian. mm. Yo busco la comida, tú buscas esto. Esto es la sobrevivencia, ¿sí? Nuestro cuerpo está en un estado de sobrevivencia. Bienvenidos a En Contraste, un espacio donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia se convierte en un puente hacia el entendimiento y cada conversación nos invita a mirar con mayor conciencia eso que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y también en celebraciones de los que nos hace humanos, reuniendo miradas, recursos y aprendizajes que nutren nuestro crecimiento personal y nos acompañan en lo profesional. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por estar aquí, por escuchar, por acompañar este proyecto y por ser parte de las conversaciones que se abren En Contraste. Si este espacio te resuena, si alguna historia te acompaña o te deja pensando,
Compartirlo, suscribirte o dejar un comentario también es una forma de ser parte de este camino. Ese gesto hace posible que este podcast siga creciendo y que nuevas voces, historias y recursos puedan seguir llegando hasta ti. Yo soy Mariale y gracias por estar y espero disfrutes esta entrevista. Vivimos en una cultura que constantemente nos invita a mejorar, corregir y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, me viene una pregunta o un par de preguntas. ¿Y si el bienestar no consistiera en arreglar lo que creemos que está mal? ¿Y si conocernos fuera mucho más importante que corregirnos? O quiero invitarte a detenerte unos minutos, mirar hacia adentro y conversar sobre emociones, creatividad y bienestar desde un lugar diferente. Hoy descubrimos que el arte no pertenece únicamente a quienes pintan o crean obras, también pertenece a quienes buscan comprenderse mejor. Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y aquí encontrarás un espacio donde las conversaciones permanecen incluso cuando termine el episodio. Hoy vamos a recibir a Stephanie Otati, psicóloga, arte terapeuta, facilitadora y creadora de experiencias de aprendizaje enfocadas en el bienestar, el autoconocimiento y el desarrollo humano. A lo largo de su trayectoria, ha acompañado a personas, comunidades y organizaciones a comprender mejor sus emociones, fortalecer sus relaciones y descubrir nuevas posibilidades de crecimiento. Su trabajo integra la psicología, el arte, la terapia narrativa y la creatividad como caminos para generar transformación. Stephanie, gracias por aceptar la invitación y bienvenida a tu podcast Encontrar. Gracias a ti por este espacio y qué, qué felicidad que tengamos un espacio donde alguien me pregunte. Siempre yo soy la que hablo. Qué lindo que alguien me pregunte. Sí, bueno, yo debo reconocer que es un episodio fuerte en un momento fuerte, así que vamos a tratar de hacerlo mejor para ver qué podemos extraer de esas emociones el día de hoy. Es un tema que creo que se trata mucho, pero de manera muy superficial. Bueno, identifica tus emociones, cuáles son, si tienes, ya después que las sabes, entonces, bueno, ¿qué te las detona? Pero he comprendido, y Stephanie creo que a través de su contenido también lo transmite, primero que hay diferentes formas de interpretar las emociones, diferentes formas de acuerdo al contexto, interpretar su significado, que a veces dejarlas estar tiene una razón de ser y esta presión de que no permanezca, no estés, sal rápido, ¿cuánto es rápido? ¿Cuánto es no estar? Entonces, bueno, vamos a tratar de conseguir esas respuestas el día de hoy, adicional a que, como escucharon anteriormente, Stephanie incorpora el arte como una forma de conocer. Yo le comentaba antes de empezar a grabar, bueno, es que ustedes cuando están viendo el arte que uno crea, ustedes consiguen mucha información allí. Y bueno, esa facilidad de tener ese material para nosotros mismos y tener ese estado de conciencia de también saber interpretarnos cuando no queremos decir algo, pues el arte puede hablar por sí solo. Hoy Estefanía, desde su parte psicológica y desde su parte artística y algo de las terapias narrativas, y quiero saber qué significa eso, nos va a conversar el día de hoy. Stephanie, antes de conversar con el tema, por favor, permítenos saber, además de lo que haces, quién es Stephanie, y luego empezamos a conocer cómo llegó a la psicología. Bueno, Stephanie fue una niña artista toda la vida, toda la vida. O sea, mis recuerdos así profundos con mi padre eran los momentos en donde me podía ver. O sea, que él me veía era este cuando compartíamos un dibujo, él colorea muy bonito. No, es un recuerdo que tengo de mi papá. Entonces, verlo colorear para mí era como, mírame, papá, mírame. En mi familia hay muchos artistas que nunca salieron del closet. Yo los llamo así. Todos están adentro del closet. Mi abuela desde muy pequeña estuvo muy presente y veía todo lo que yo hacía. De hecho, hace poco me envió mis fotos de cuando tenía 5, 8, 3, 10, 12 años, cómo esa transformación iba pasando. En ese momento dibujaba muchos pájaros. Tú que estabas hablando de los pajaritos así, antes de iniciar el espacio. Pero mi mamá fue una persona que veía todo esto desde mi sufrimiento, ¿no? Era una persona extremadamente sensible,
Me afectaban mucho los temas sociales, me afectaban mucho los temas relacionados a, a cómo me relaciono con las personas. Y eso empezó a generar pues mucho sufrimiento en mí, ¿no? Mucha incomprensión en muchas cosas. Entonces mi mamá me dijo, tú puedes ser todo el artista que tú quieras, pero hay que estudiar otra cosa, hay que hacer otra cosa también. En un momento de rebeldía, yo solita, no le pregunté a nadie, no le dije a nadie, yo caí en cuenta en mi propia conciencia que yo necesitaba buscar un espacio para poder hablar, porque desde muy pequeña empecé a sufrir una condición que se llama mutismo selectivo, y era que en mis Mm, cuerdas vocales y en mi cuerpo no pasaba nada físicamente que me impidiera hablar, pero emocionalmente no podía expresar emociones, no podía hablar, no podía decir me duele, me molesta, estoy mal, y podía pasar mucho tiempo sin hablar. Entonces yo en mi propia manera de conectar con el mundo, me metí en un grupo de teatro porque yo vi un montón de gente colorida y dije, ay, yo quiero ser como ellos, mira cómo se ríen en voz alta. Fue mi mm, pensamiento, ¿Y qué edad tenía? quiero poder reír. Yo ahí ya tenía mis 14, Mm, ya ahí yo tenía 13 14 años. Y pues estuve en teatro 2 años. Nunca nadie se enteró hasta que un día llamaron a mi mamá y le dijeron, oye, esta niña debe una cuenta sustancial de dinero porque nunca pagó el teatro y ella estuvo en teatro ¿cuánto tiempo? Claro, porque yo estaba como en mis clases regulares en el colegio en la tarde y ella me dejaba en el colegio y me buscaba y ella no consideró que ese tiempo era el tiempo perfecto para yo estar en teatro. Y bueno, después de un año empecé a conectar muchísimo. Además, el teatro es un arte colectivo, es un arte de de poder hablar y de poner el cuerpo en servicio de ese personaje que necesita expresar, que necesita nacer. Y en ese nacimiento de personajes también empecé a conectar muchas cosas de mí. Y fue espectacular, fue espectacular. Ese fue el primer camino. Ya después de ahí, estudiar me parecía irrelevante e innecesario, pero mi mamá otra vez me jaló la orejita y me dijo, usted va a estudiar, usted va a estudiar. Y nada, yo realmente no quería ayudar a la gente, yo no quería ser médico, yo no quería nada de eso. Yo lo que quería era construir mejores personajes, personajes más creíbles, personajes más realistas. Quería llegar al cine, eso era mi intención, ¿no? Darle su título a mi mamá de una carrera universitaria. Y además, yo rebelde toda la vida, yo voy a estudiar en una universidad pública, porque a mí nadie me va a andar diciendo a qué hora llegas, a qué hora vienes, a qué hora nada. Yo sola por el mundo, yo. Y no quedé en la central, que era donde yo quería estudiar. Y empecé a estudiar producción audiovisual y ya me había graduado como actriz, ya trabajaba, generaba ingresos y adicional, las monjitas de mi colegio me dijeron algo así como, quédate otro año aquí trabajando, a ver si podemos salvar tu alma. Claro, yo rebelde a los ah, 14 años tatuada, no, a los 17 años tatuada, ya, o sea, imagínate, esas monjas estaban impactadas, y ellas querían salvar mi alma. Y estuve trabajando mientras estudiaba producción audiovisual, mientras trabajaba también en una compañía de teatro, haciendo obras que tenían que ver con temas sociales muy mm, profundos, mm, como el embarazo adolescente, el abuso de sustancias, el suicidio, em, la importancia de la lectura en los niños. Entonces trabajé como en distintas obras bastante sociales, muy atravesada por los temas venezolanos hasta que un día pues ya mi integridad física corría peligro al estar a altas horas los fines de semana en la mm. calle. Ahí entré a la central y empecé a estudiar psicología porque yo terca toda la vida, yo me lo iba a proponer y lo iba a lograr. Este, y estudié en la central todo ese tiempo. La vida te atraviesa nuevamente y aparezco en Panamá. Eh,
unos años muy duros, muy enfrentados con temas sociales, con la xenofobia, eh, con la violencia de género, muy duro. Entonces yo tenía que aprender a vivir y a transitar, además yo sola, porque yo emigré sola a los 22 años, sin mamá, sin papá, sin familia. eh, entonces me encontré en un mundo muy hostil Mm, y en una realidad muy dura. Eso fue 2017-2018 en Panamá. Ese contexto fue difícil. Y nada, yo terca. Empecé la carrera otra vez. La estudié doblemente porque no me pudieron dar reválida en la central. Se robaron todo, dijeron. Y me quedé sin mis documentos y sin nada y empecé desde cero. La volví a estudiar aquí en Panamá. Me gradué. eh, Hice la primera tesis de arte terapia de mi universidad basándome en una tesis de arte terapia de 1995 en la central. O sea, yo estaba naciendo en esa época. Y se abrió un mundo de muchas cosas espectaculares aquí, donde la gente empezó a darse cuenta que podías cuantificar numéricamente el impacto del arte en la ansiedad en las personas. Y fue espectacular. Eh, entonces yo he sido, creo que, una rebelde, he sido una artista que se permitió salir y experimentar el mundo. Y he sido alguien que no se ha conformado nunca. ¿No? Ya logré esto, pero ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel? Y así he estado y así he avanzado. Mis últimos años han sido de especialización, ¿no? Certificarme como arte terapeuta en esa necesidad de cómo se complementan estas dos Stephanies. Hice una certificación que se llama Chief Wellbeing Officer, que es como en español es como gerenciar el bienestar en comunidades, en proyectos, en equipos. Ahí me amplió muchísimo la mirada del bienestar y de la felicidad, mm, porque fue con la Fundación Mundial de la Felicidad y fue muy interesante entender y conectar como estos dos conceptos en el mundo, porque en las sesiones teníamos espacios de conversación con personas de todo el mundo. Entonces, imagínate alguien viviendo en la India o en estos países en guerra, en África, cómo observan y qué piensan ellos de la felicidad y del bienestar, ¿no? Entonces fue muy interesante y me ayudó muchísimo a mostrar cómo en el mundo corporativo utilizaba el arte para abrir espacios de conversación, abrir, indagar en este mundo, ¿no? Y ellos decían, ah, ¿cómo tú haces eso? Y yo, gerente de banco, pintar. Venga, póngase a dibujar aquí conmigo y vamos a hablar de esto. Y la gente no lo podía creer. Y eso para mí fue como un darme cuenta de lo poderoso que es la herramienta que me sirve y que me ha ayudado durante todo este tiempo a caminar en contextos donde hay tanta gente pasándola mal, pero con una etiqueta de gerente diciendo yo soy lo máximo, yo puedo con todo. Eh, y que eso en el mundo entero fuera algo tan increíble, yo dije, wow, es como una herramienta que tengo a mi alcance para impactar vidas y corazones y, y que nadie lo usa, no puede ser que nadie lo esté utilizando aquí que estamos todos felices queriendo dar bienestar y amor a las personas. Y después mi otra espacio como de conexión fue la terapia narrativa. La terapia narrativa lo que busca es aprender a reescribir tu propia historia, el cuento que te echas a ti mismo sobre lo que vives, sobre lo que pasa, sobre lo que piensas. Entonces, la terapia narrativa tiene mucho esto de cómo yo me veo ante el mundo y si yo soy el protagonista y el escritor de mi propia historia, y cuando mezclas esto con la arteterapia, empiezas a encontrar distintas maneras de escribir, ¿no? Entonces empiezas a poder dibujarte, empiezas a poder fotografiarte, empiezas a poder conectar eso de que está en tu mente con lo que
sacas en tus páginas matutinas y es como un desahogo y parece ser como la lista del súper y a los poco tiempo se convierte en Ujú. disertaciones sobre cómo estamos, cómo somos, qué queremos, qué buscamos. Em, y ahí es donde se da ese espacio de conexión, ¿no? El bienestar no es más que la búsqueda del balance que tu cuerpo normalmente lo va a buscar. O sea, tu cuerpo se compensa solo. Si tú en tu muelita tienes un desbalance, tú vas a ver que vas a empezar a caminar con un hombro distinto. Eso es así. Tu cuerpo completo va a buscar el balance, que no es la perfección, que no es la perfección. El balance no es la perfección o la simetría. Y la felicidad es la búsqueda de este florecimiento, poder sacar tu mayor brillo, tu mejor fortaleza al mundo, al servicio de los otros, para tu crecimiento en tu propósito. Entonces ahí es la mezcla y ahí es donde yo quiero impactar vidas y corazones y comunidades. Y cuando hablas de arte, necesariamente es únicamente la pintura, ciertamente culturalmente, no sé, tú que has estado, como comentas, cuando hiciste el estudio, escuchando versiones y aportaciones de diferentes países, por lo menos Ajá, en este lado del charco, pues el arte siempre se ha visto como algo secundario. ujú, Y tampoco se comprende que para que una persona que ahora es o ha sido famosa históricamente por pintar, también ujú, tuvo sus inicios donde no se creía lo que pintaba, donde pintaba en el cuarto. O sea, siempre vemos el producto final, pero no sabemos que detrás de eso hubo un proceso que quizás empieza como empecé yo pintando pajaritos. ¿No me explico? O sea, creemos que eso está como para personas con cierto potencial y cuando la historia ya está contada. Entonces, me llama la atención porque el arte, como se ve desde ese punto de vista secundario, pensar que el arte trae consigo al artista bienestar es complicado porque la historia que vemos es una persona que está tratando de sobrevivir, de demostrar una y otra vez que lo que hace tiene sentido, que esos colores tienen alguna coherencia y lo que requiere es una pausa de quien la ve para que la interprete, pero para la persona que lo pinta es un mundo dentro de ese cuadro, dentro de esa pieza, dentro de esa fotografía, de eso. Entonces, cuando me dijiste el bienestar y el arte, eso me hizo como ruido y decía, wow, ¿cómo conseguimos dentro del arte bienestar cuando culturalmente estamos enfocados en que eso es un hobby, eso es algo que vas a hacer después que realmente hagas algo, ¿no? sí. Entonces, sentirte útil mientras eso lo hace y considerar que eso te va a ayudar en autoconocimiento, estamos rompiendo paradigmas. El, el, el arte, el hacer del arte conlleva mucha introspección y mucha conexión con el presente, ¿no? Y el presente, estudiado en las últimas olas de enfoques psicológicos, le llamamos mindfulness. Es la Mm, búsqueda de estar aquí y estar en el estado de flujo o de flow. Eh, el artista que pinta, que no es la única manera de hacer arte terapia, les contaba un poco de lo terapéutico que fue para mí el teatro, por ejemplo, que ujú, fueron mis inicios. No porque no pintara cuando era muy niña, pero sí como esa conexión de estar en el presente, ¿no? Hay distintos tipos de arte, hay distintas maneras del proceso de, pero también el que lo ve está mm, en un espacio de bienestar. ¿Por qué? Porque estás conectándote con ese mensaje que está saliendo, estás discutiendo algo que no se habla de otra manera mm, y la revolución ha traído consigo el arte de la mano. Cuando me refiero a la revolución es poder poner en la mesa conversaciones que se tienen que tener. Lo primero que salió en ese momento, antes de la conversación, fue un dibujo, fue una lluvia de ideas. ¿Ve? La revolución en sí misma requiere el arte como parte de ese proceso. Y de ahí surgieron, por ejemplo, las banderas, ¿no? ¿Qué mm, color mm, representa qué? mm, ¿Y por qué van en este orden? ¿Y qué significa para cada uno qué? mm, Si bien es cierto, hay un tipo de arte terapia que busca interpretar
Hay otro que solamente, que es el que a mí me gusta, es el que yo practico profesionalmente, es que a mí me gusta que tú estés ahí en estado presente, en estado de flow, que consigas extraer de tu inconsciente y de tu mente lo que no puedes poner en palabras todavía y que tú le des el significado, ¿sí? ¿Y por qué elegiste ese color? Oye, no lo sé, normalmente no lo hago. No es casual que lo estés haciendo hoy. Ok, ¿qué significa para ti? Es que eso me conecta con, eso me recuerda a, eso me ayuda a, para mí este color es. Entonces, creo que las conversaciones que podemos tener pintando, moviendo el cuerpo, viendo una obra, yendo a un museo, esas son las conversaciones que necesitamos tener, no las que estamos eligiendo inconscientemente, Mm. son las que necesitamos tener. Y por supuesto que hay gente que se escuda en esto, ¿no? Y hace dos rayas y dice, ya terminé, listo, perfecto. Pero después de que el ya terminé, yo te hago dos preguntas sobre esas dos rayas y algo va a surgir, algo va a salir siempre, porque no puedes mentirte a ti mismo. Tú puedes venir y decirme, yo estoy bien. Está bien, perfecto. ¿Qué color es bien? ¿Y por qué ese color? ¿Qué significa bien? Ah, no te puedes mentir a ti. Hay que hacer las preguntas correctas. Y creo que la licenciatura en psicología, no importa por la rama por la que te vayas, lo que buscas es abrirte esa mente curiosa y aprender a hacer muchas preguntas. Entonces escuchas con atención y preguntas direccionadamente. Ya después tienes un millón de hipótesis que la gente me pregunta, ¿qué tanto escribe? Lo que escribo son hipótesis. Ah, mira, habló del papá, habló de la mamá, habló de no sé qué, esto puede relacionarse con no sé qué, pero yo no sé nada de tu vida, yo no soy experta en tu vida. Y la terapia narrativa me enseñó mucho eso. Yo no tengo la capacidad de escribir la vida de nadie. Yo guío. Yo guío, tú eres el guionista, tú tomas decisiones, tú observas, tú buscas y te doy el permiso, te doy el espacio. Es una excusa. Tú te estás poniendo esa excusa, ¿no? Ah, es que le tengo que responder a Stephanie. No, Mm. no le tienes que responder a Stephanie, te tienes que responder a ti, te estás hablando a ti, porque lo más profundamente terapéutico de todo esto es escucharte a ti mismo, es verte a ti mismo en en esa hoja, en ese papel. Ahí es donde se da el cambio. Yo creo que soy una humana, soy una humana que tengo unas técnicas, pero que hay que mantener la humildad para entender que Mm. no soy la que se las sabe todas, no soy la que tiene todo resuelto, no soy la experta en tu vida, no puedo más allá de proponerte el ejercicio y proponerte el espacio Creo para que la profundidad, bueno, en mi caso particular, la profundidad a veces duele, el ser tan profundo en las cosas, tan ver más, tan querer ver más allá para comprender, a veces trae consigo su dolor. Dos cositas que cuando hablabas de las banderas, que empezaste a hablar, las revoluciones están compuestas, uno de sus ingredientes es el arte. Y me imaginaba pues las grandes mesas de reuniones que en sus épocas se hacían con candelabros, una cantidad de diferentes platos, escucha, o sea, todo eso requirió un arte para que representara el momento que se iba a dar. O sea, ¿para qué nos reunimos? El arte ponía como el nivel de ese tipo, de esa reunión que se va a hacer. Eso no lo había visto así, me parece la genial. Sí, importancia. importancia, el nivel, el estatus, Ah, totalmente, ¿no? Totalmente. Y por eso vemos ciertas personas o ciertas comunidades que su arte cultural, su manera de ser, identifica, tú puedes decir más o menos cuál es su historia vagamente, lo que lo ha ujú, formado como por encimita, y después, bueno, uno empieza a indagar. Lo otro es que tú consideras o afirmas que todos somos creativos de alguna forma, uno lo tenemos más desarrollado que otros. Por ejemplo, veo una película o primero escojo muy bien las películas que voy a ver. Tiene que ser algo que esto me va a dejar algo, esto a quién le pasó, esto. Y empiezo cuando voy a una obra de teatro o orquesta, me encanta escuchar orquestas tocando. Yo estoy escuchando la música, pero yo estoy
wow, ¿y qué estaba pensando esta persona cuando metió este instrumento aquí? ¿Y por qué decidió hacer esto tan alto aquí? Y por, o sea, voy todo ese camino atrás y mi esposo y mi hija están viendo unos músicos tocar. Ya, hasta ahí llega. Entonces tú me ves a mí llora y llora y wow, y salgo de ahí, pero te imaginaste. Y cuando sonó esta trompeta, esto quiso decir algo y era la voz de los, y ellos así. Nosotros escuchábamos una gente tocando con una trompeta, eso fue lo que escuchaba. Entonces, cuando tú dices que todos somos creativos, y en la parte de mi hija es porque ella ha pertenecido a ese mundo de la música y ella lo ve técnicamente. Ella ve Ujú, lo que necesito aprender para llevar esto a un concierto. Y, y le pone la intensidad que la historia le trae de esa canción. Pero ella no está consciente de la transformación que hace para quien escucha, que también es un arte, ujú. ¿sí? Causar esa transformación. Entonces, ¿por qué consideras que todos somos creativos? ¿Y cómo pueden salir las personas hoy pensando que esa creatividad no tiene que ser un gran cuadro? Es cómo se dibuja la creatividad en función de reconocerte y de poder comprender desde pequeño, desde lo más pequeño. Bueno, la creatividad, en principio, lo que tengo que decir es que antes de caminar, todos bailamos. Todos bailamos. Tú ves a los bebés, no caminan, pero están ahí. Te pones una música y Mm, sientes la mm, música y mm, se mueve perfectamente al ritmo y al compás. Y me da risa porque si tú ves al niño y lo está grabando, que escuchas al papá, esta va a ser bailarina, este es mm, bailarín. ¿Quién te enseñó eso? Nadie. Tenemos esa sabiduría. Antes de escribir, que mm, escribir es uno de los procesos mm, psicológicos más mm, profundos y significativos en la conformación de nuestro cerebro, primero dibujamos. mm, Primero conectamos con los colores y por esa razón hay crayones para todas las edades. Las crayones de los bebés son unos manguitos así, tienen una puntita y mm, ellos agarran el manguito y hacen esto. Y a medida que se va afinando, pues la vida se va afinando también el color. mm, Em, todos nacimos con esa capacidad de expresar. Todos nacimos con esa capacidad de mover, todos nacimos con la capacidad de contagiar y conectar esto que no tiene palabras afuera, de alguna manera. Em, toda emoción al final es gasolina, gasolina de nosotros, y cuando no tuvimos palabras, la manera en la que salieron fue por medio del arte. Dibujamos, coloreamos, caminamos, bailamos, escuchamos música, vimos películas, nos conectamos con los colores. De hecho, los bebés no ven la imagen completa, pero tú les pones televisor y ven colores que se mueven. Eso mm, estimula. ¿Ok? Entonces, ya de por sí, ya desde ahí sabemos que eso vino con nosotros. Y lo segundo, la creatividad como habilidad mental, habilidad cognitiva, es la capacidad siempre de mostrar algo diferente o de tener un mm, resultado diferente, que puede significar incluso resolver problemas, ¿no? Entonces, un científico es profundamente creativo. Un ingeniero es profundamente creativo, tiene la capacidad mm, absoluta de buscar arte y ciencia en todo lo que hace. Hay artes que no son científicas, hay artes que son muy científicas. Hace poco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, hace poco no, hace como un año, hubo una exposición espectacular. La persona era una persona bióloga y ella se adentró en una parte, Panamá es muy verde, y se adentró a una parte aquí en Panamá, eh, cerca de las ciudades, pero muy selvática, ¿no? Y ella durante todos los días a la misma hora lo que hacía era sentarse con una silla, mirar todos los árboles mm, y dibujar sin mirar su papel. Entonces toda la exposición era mm, día uno, día 2, día 3, día 4, día 5 de cómo los colores se conectaban en la misma imagen, muy Monet. Eso lo hizo Monet, que es un pintor también muy importante, de impresionismo. Y eso era lo que ella hizo, y su exposición completa de arte contemporáneo tenía que ver con cómo se veían las plantas, qué colores podía dibujar, cómo se veían las células, cómo se veían en el microscopio. La naturaleza en sí misma es muy creativa también, mm, es muy llena de,
de estas formas. Si tú cortas un cacao remojado en licor o en agua durante una semana, lo cortas a la mitad y es exactamente igual a un cerebro humano cortado a la mitad. La forma es igual, los colores son iguales. Entonces, esta habilidad con la que nosotros nacimos, la hemos puesto en práctica y la hemos desarrollado durante toda la vida para poder surgir y poder salir adelante en situaciones que requerían nuestra imaginación, nuestra capacidad de ideación y resolver problemas prácticos. La creatividad es muy práctica, no es romántica, es muy práctica. Ella necesito pasar de A a B. ¿Cómo llego de A a B? Es muy resolutiva, no busca tanto el problema, no se enfoca en el problema, busca la solución, sale del problema. Entonces, lo afirmo, estoy muy segura de que todos tenemos esa capacidad creativa, pero que a la vez la creatividad no siempre está conectada em, con un solo tipo de arte. Hay millones, hay múltiples formas de conectar esa creatividad que todos los días la estamos ejercitando en el arte. Y la verdad es que el que mejor te vaya, si es escuchar música, no tienes que componer toda la música. Sí, sí invito a todo el mundo a tener un hábito creativo. Un hábito creativo para mí es el domingo de museos. El recorrido del domingo de museos en Panamá, un domingo del mes, todos los museos de Panamá son gratis. Entonces, ir al museo, ver, observa, no tienes que gastar, no tienes que comprar, no tienes que tú dibujar eso. ¿Sí? Que además hay obras que son un punto rojo en Mm, un mar y es y tú como, dices, ujú, ¿qué es eso? Ay, bueno, ujú, cuando escuchas, hay muchas obras que son sin título, sin título, sin título. Hay muchos artistas que están exponiendo sus sketchbooks, que tengo una caja llena así de cuadernos de todos los años de mi vida, y tú los ves y dices, qué dibujo tan feo, entre comillas, ¿no? El arte no tiene por qué ser bonito, pero eh, el proceso mental que vives al transitar eso, ya, ya hiciste el trabajo. a mí me pasó cuando mi hija estaba pequeña, tendría como 7 años, 6 años, fuimos al Museo de Nueva York. Y para ella se quedaba parada viendo, no sé, unas latas pintadas. Y en ese momento a ti te colocan muchas personas de diferentes países, tú vas con una cajita, como los audífonos, para que te vayan traduciendo lo que significa la obra, las que tenían explicación. Y ella se quedaba escuchando y nosotros parados al lado de ella, pues está muy chiquita, no la podemos dejar sola y pues, ¿qué está viendo ella? Yo no sé qué está viendo. Pero también me di cuenta que ha sido mi reflexión después de los años, es lo que hay detrás de eso, porque había una exhibición de todas las colecciones de latas, no sé, de pasta de tomate que han salido a través de la historia. Y eso estaba, y al principio decía, "Mira, ¿cómo pudo una persona pensar que va a poner en un museo un poco de arte? Eso fue mi ignorancia en ese momento. Y después yo dije, wow, es que yo saco de aquí el atrevimiento de esta persona de pensar que esto era algo que merecía estar en una exposición. Aquí hay mucho más, aquí hay una conducta humana que tuvo que enfrentarse a desafíos y lo expresó y se atrevió a través del arte, ¿no? Había uno donde estaba un perrito, de verdad, un perro, en un video corriendo detrás de una pelotita. Y había una cantidad de gente viendo eso. Yo decía, wow, pero es tan normal ver un perrito porque esto es extraordinario. Entonces ahí dije, bueno, es que la cultura impacta, porque para mí puede ser normal, pero para otra persona es un mundo totalmente nuevo y la capacidad de análisis de lo que puede salir de eso es individual y eso es mágico porque después tú te reúnes con 4 y 5 personas, ¿cuánto no puedes aprender de esa experiencia? Porque cada quien lo ve de una manera diferente, ¿no? Es que es extraordinario, usaste la palabra extraordinario. Es extraordinario cuando se da la curaduría para que eso se pueda interpretar por un humano. Mm, Sin embargo,
todo lo que vivió Van Gogh, que es uno de los más famosos y que todo el mundo hoy habla de su sufrimiento y de su vida y de su psicosis y de sus colores, em, en esa época para nadie fue extraordinario, o sea, fue mm, algo totalmente fuera de orden y estás extremadamente disociado de la realidad y esto no es arte, ¿no? Y hoy hay obras de arte que son un plátano abierto, ya, con un tape. Entonces, que eso sea parte de la conversación, mm, te habla de mm, muchas otras cosas sociales mm, que mm, necesitamos conversar. Y siempre he tenido como esta línea muy, muy sensible, ¿no? De lo social, de lo que está más allá mm, de la conducta individual. Siempre la conducta colectiva va a tener un impacto en la conducta mm, individual. Por lo tanto, es fundamental que esos mensajes lleguen de mm, forma masiva, porque lo extraordinario, lo uno en un millón, no necesariamente lo vamos a entender hoy, lo vamos a mm, entender quizás en años y siglos que vienen. Me hiciste recordar con eso. Mi mamá es una persona muy estructurada y muy pragmática. Mi mamá es mm, abogado, o sea, mi mm, mamá discutía conmigo yo en mi adolescencia y me decía, o sea, tú me estás queriendo decir y yo, artista, no te estoy queriendo decir nada, solamente no quiero hacer eso. Y ella, estás implicando que, ay, no, esas eran las discusiones con mi mamá. Y cuando yo empecé a darme mm, cuenta que yo debía encontrar mi propio camino y mi manera de ser Stephanie en este mundo, yo dejé de dudar mucho de pinto bonito, lo hago extraordinario. mm, Y mi mamá, cuando vio que yo tenía esa independencia, además de que mi rebeldía no era fácil, todo el que habla de mi adolescencia habla de esa época difícil. Eh, y entonces ella tuvo que bajar un poco la guardia y decir, eh, ¿qué es lo que tanto ve ella, no? Como con las mm, latas. ¿Qué es lo que tanto ve ella? Y fuimos a la exposición inmersiva de Van Gogh. Ya yo había ido, yo fui mm, como 3 veces. Me encantó. Y cuando fuimos ese día, mi mamá hizo un recorrido de 5 minutos. Ella fue, vio todo, ay, qué lindo, ay, sí, qué interesante, porque busca conversación, ¿no? sí, Interesante uso del color, ¿no? Y yo, ay, sí, ven acá, vamos a acostarnos aquí. Nos acostamos en el piso con todas las obras ujú, surgiendo, ¿no? Delante y encima de mí. Y yo le empiezo a contar. Esta obra fue en un momento en el que y esta persona pasó por esto y vivió esto y pasó por esto. Y esta es una de las cartas para su hermano y su hermano fue una persona muy importante para él por esto y esto y esto. Y este es uno de los primeros retratos y eso era lo que él deseaba hacer con todo su corazón, poder retratar gente porque la gente pensaba que pintaba muy mal, entonces no lo dejaba retratar a nadie. Imagínate esta persona que lo y le he hecho todo este cuento y cuando me volteo, mi mamá lloraba. Pobre, sufrió muchísimo. Claro, ya entiendo por qué esto, ya mm, entiendo por qué aquello. Y wow, no sé qué. Bueno, pero cumplió su cometido. ¿Por qué? Porque tú que hiciste este recorrido en cinco mm. minutos tienes una hora aquí. Y qué Y no bonito solo esto de tienes una pensar hora que pensando y tienes una hora pensando en cómo esa historia, esos colores y esa vida se parece a ti en años y años y años de diferencia. yo siempre le comento a mi hija qué importante es conocer la historia detrás de la historia. Detrás de lo que tú crees que es importantísimo conocer la historia. Y me parece significativo resaltarlo en este momento porque a pesar de que estamos hablando, bueno, del arte, tú practicando el arte, cómo eso te puede impactar y vamos a verlo ahorita, por ejemplo, cómo interfiere la arte terapia en la ansiedad o cómo podemos manejar la frustración a través de la arte terapia, siendo tú el protagonista del arte, no siendo un artista, pero procurando el arte desde la expresión que tú quieras para poder manejar el tipo de emociones, pero también comprender el arte. Yo lo he hecho a través de la pintura, lo he hecho a través de la música. Cuando escucho Ujú, una pieza de orquesta,
cuando comprendí que cada composición tenía una historia detrás, qué momento estaba viviendo esa persona, o qué reclamo estaba haciendo, o qué historia de amor estaba escribiendo, que aunque sin letras, sino que es pura nota, tú puedes darle una realidad a esa pieza musical, ¿no? Entonces, el conocer la historia detrás de una pieza, detrás de una pintura, detrás de algo que exprese arte, también logra un significado, y no solo para comprender lo que llevó a esa persona a pintar o lo que vivió, sino, ¿y esto ahora qué hago con esto? ¿En qué esto Ujú, se parece a mí? O a partir de allí he vivido algo similar. ¿Qué puedo hacer? O sea, siempre las preguntas son súper importantes, aunque a veces incomodan un montón, ¿no? Pero son ujú. importantísimas y es un arte. Creo que yo también siempre invito, hay que practicar el arte de preguntarse, aunque en ese momento no tengamos respuesta y la mejor respuesta sea el silencio, ¿no? Cuéntame de la arteterapia ahora como tema principal. ¿Cómo, qué es qué hace la arteterapia en la frustración o en la ansiedad? Escuché esto de la frustración, que era, la frustración es nada más que el resultado de la rigidez de tu expectativa. Eso me dejó así como que, ok, tú te frustras, es porque, ok, tú te frustras porque tú tenías una expectativa y esa no se cumplió y es lo que te causa. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar de eso, de la ansiedad y la frustración para cerrar, para dejar el arteterapia como una herramienta el día de hoy. Ok, lo principal que debemos saber de las emociones es que las emociones están en el teatro del cuerpo, ¿no? Entonces se van a expresar por el cuerpo. Siempre va a salir por el cuerpo ese mensaje. Las emociones se pueden medir en niveles de intensidad o de gasto enérgico Mm, versus si son mientras más placenteras o displacenteras puedan llegar a ser, ¿ok? Las emociones, no existe algo como positivo y negativo, toda mm, emoción requiere un espacio de escucha porque toda emoción tiene un mensaje que nos está trayendo, ¿ok? Para nuestro cuerpo y para nuestra manera de interpretar el mundo. Entonces, una interpretación de la frustración es esa, ¿no? Es una rigidez profunda sobre tu expectativa, algo que deseabas, algo que querías y que se está confrontando con la realidad, con lo que no es, con lo que no pasó y de ahí se genera esta frustración, ¿no? Entonces, para empezar a trabajar desde la arte terapia, la frustración hay que empezar a volver mucho al presente y entender y desmenuzar qué partes de mí esperaban eso, qué partes de mí deseaban eso que no está pasando, qué hay en mi cabeza, en mi historia, no de mi historia del pasado, sino la historia que yo me estoy contando en este momento, que me hicieron creer que eso debía ser así, que por esa rigidez es que estoy sufriendo, entre grandes comillas, o estoy sintiendo esta frustración, ¿ok? La ansiedad pasa exactamente lo mismo. La ansiedad es una emoción muy displacentera que requiere mucha energía de nosotros. Es como un cuadrante. Y esa ansiedad es necesaria para movilizarnos, para buscar, para planificar, pero a la vez, al no poder distinguir la ansiedad de nuestro propio lenguaje interno, de nuestra voz interna, o en otras culturas le llamamos intuición, es que no es más que esa capacidad interna de lo aprendido, que nos recuerda, hey, esto ya lo sabes, ¿no? Como atento. mm, Em, entonces la ansiedad empieza a corroer, a abrir caminos neurológicamente que hacen que distorsionemos ciertas realidades. Y ahí, solo ahí, cuando la realidad está distorsionada, es que podemos hablar de un trastorno de. Antes de mm, eso, antes de la imposibilidad de mantener tu día a día, eso no es un trastorno, eso es una emoción que necesitas sentir, mm, que no la puedes apagar. Entonces, en la arte terapia, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si esto nos imposibilita o no nos imposibilita. En ese caso, yo utilizo mucho test eh, psicométricos, no para diagnosticar a alguien, sino para poder decir,
este es tu nivel de ansiedad. mm, Obsérvalo, míralo, date cuenta, es moderado, es agudo, es mucho más físico o es mucho más cognitivo. Tu ansiedad tiene más que ver con pensamiento o tiene más que ver con este malestar estomacal o esa tensión muscular. Eh, y entonces ahí empiezas como a abrir esos caminos y nosotros hacemos un ejercicio y yo les recomiendo mucho. Aquí mezclo mucho arte terapia con terapia narrativa. El ejercicio es poder diseñar tu ansiedad. Ay, no la traje, pero te voy a mandar una foto. Mi ujú. ansiedad se llama Petunia y es una vieja chismosa. Ella necesita saber todo, ella necesita conocer todo. Y yo le hice todo su perfil de personaje. Es chismosísima, es como la vieja, ¿cómo se llamaba la del Chavo? La bruja del 71. Es la Ya, bruja ya. del 71. Entonces esa señora es Doña fastidiosa. Florinda, no, esa Florinda era la otra. Ajá. Ajá, ella es Ujú, incómoda, ella quiere saber todo, ella es impertinente, va y hace preguntas que no tiene que hacer y sale donde no tiene que salir. Entonces es una muñequita así, ojú así, gigante. Y esta Petunia es así como el diablito bueno y el diablito malo. Petunia se me pone ahí muchas veces y me habla muy cerca del oído, eso me pone de muy mal humor, eso me saca de mis casillas. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a escucharle y decir, ok, entiendo que me estás recordando que el futuro es próximo, que tengo que hacer lo que tengo que mm, hacer. Entiendo que me estás llevando a planificar y organizarme, pero ya vete, ¿no? Y ahí en esa narrativa que puedes tener contigo misma, empieza a mm, hablarle a Petunia y empiezas a decirle, oye, ya entendí, ya te puedes ir, ya está bueno ya, ¿no? Entonces, mm, trabajas la sintomatología física después de esa conversación y de esa visualización real de ese personaje que está ahí y que tiene características y que lo entiendes. Por eso, intensamente, las dos películas mm, sobre las emociones tienen un impacto tan positivo, ¿no? Porque te ayudan a ver con colores, con mm, formas. No sé si tú has leído del análisis de, se me olvidó el nombre del psicólogo, pero el psicólogo tiene una fundación, uno de los psicólogos que ayudó mm, a esa película hablaba mucho de cómo los personajes estaban escritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ansiedad tenía como esta capacidad eléctrica, así ujú, se siente la ansiedad, o el tedio tenía esta forma así él le dijo que era como un espagueti cocido, mm, ujú, por eso es que es como todo flojo. Y la envidia tiene los ojos muy grandes y la vergüenza es muy grande, pero la ropa le queda pequeña, pero es así mm, como wow, torpe, ¿no? Toda esa interpretación viene de un psicólogo también. Y es una manera de poner afuera lo que estamos sintiendo. Entonces, ese ejercicio de cómo se ve la ansiedad para Disney, para Pixar, buscó que fuera lo más genérico que le mm, permitiera a muchas personas a relacionar esa imagen con la ansiedad y esos colores con la ansiedad. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cómo se ve tu ansiedad? ¿Cómo habla? Hay un ejercicio, ese ejercicio lo hizo también otra persona en el grupo de arte terapia, el grupo terapéutico, y le llamaba capivaca. Es un capibara y es una vaca, un mm, chihuire, lo que nosotros mm, llamamos mm, chihuire Ibaka. Y tiene un Instagram entero, el Capivaca, y es súper divertido y tiene como sus ocurrencias. Es simpatiquísimo ese personaje también. Entonces, en ese descubrir de cómo es, cómo habla, también tengo yo más sensación de control sobre ese ser que está dentro de mí, que termina siendo no un ser, sino tu propio lenguaje, tu propia narrativa sobre cómo debes hacer las cosas, cómo debes ser percibido, cómo deberías estar logrando cosas. Que ahí es donde la ansiedad, ese miedo anticipatorio al futuro constantemente, viendo hacia adelante, no te permite estar en el presente. Por esa razón, entonces yo decidí investigar muchísimo sobre la, la ansiedad, porque es el opuesto o es un mecanismo que nos saca muy rápido de ese estado de flow y de esa sensación de estar aquí, poder vivir y no perderme nada de lo que está pasando hoy.
pero ¿cuál crees tú que sean esas pequeñas prácticas cotidianas que ayudan a fortalecer ese bienestar, sobre todo en contra de la ansiedad y la frustración? Yo creo que son una de las que más constantes recibimos porque frustrarme me trae tristeza, ansiedad me trae molestia. Creo que son como generadoras de otras emociones que quizás en el momento no logramos confundir o ni siquiera las definimos. Y te lo digo porque hay contexto de contextos. Hay cosas donde tú dices, bueno, esto me está pasando hoy y con esto que me está pasando hoy, imagínate, mañana voy a tener para tal cosa y ahí viene la ansiedad, pero también hay contextos como lo que acaba de pasar en Venezuela, por ejemplo, donde puedes tú decirle, no, no pienses en el futuro, no pienses en cómo vas a No, armar tu nueva, o sea, hay contextos de contextos que pareciese que no es fácil darle ese toque de certeza a la ansiedad y decirle, sé que estás presente, sé que hay que resolver, pero tu estadía no me hace bien para resolver. lo que pasa es que en ese contexto, pues dolorosísimo, lamentable que vivimos, traumático, em, estas herramientas funcionan de manera distinta, ¿ok? Ujú, En un estado de shock y de alerta como el que vivimos el 24 de junio, nosotros entramos en un estado de atención a la sobrevivencia más natural, ¿no? Entonces, ¿qué debemos preservar en un estado de, de emergencia como ese? El que hoy, un día a la vez, podamos tener lo mínimo indispensable. Bienestar psicológico, bienestar mental, bienestar físico. Psicológico me refiero al emocional, mental y físico, ¿ok? Eso es lo que debes prever los primeros días de un evento tan catastrófico como el que vivimos. Y debemos entender que nada de lo que yo he dicho, aunque suena muy romántico, muy lindo, muy come flor, no tiene nada que ver con todo va a estar bien, no puedes volver a sentir ansiedad, la felicidad es lo más importante, o tienes que sentarte a meditar. No, 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 no. Las prácticas en un estado o un contexto como este es respiro, porque se nos olvida que ujú, necesitamos poder descansar de alguna manera. Y el hacer el stop de respirar 10 respiraciones solamente haciendo eso es una manera de decir, necesito recargarme para poder resolver, que resolver de distintas maneras para qué tan afectado estás, ¿no? ujú, ujú, El que tiene que resolver en la zona cero es respiro profundo y voy a continuar con este trabajo físico y con esta carga emocional tan dura que tenemos. Y lo hemos ujú, visto durante todos estos días. Ellos ujú, de tanto en tanto se turnan, de tanto en tanto se cambian. ujú, Yo busco la comida, tú buscas esto. Esto es la sobrevivencia, ¿sí? Nuestro cuerpo está en un estado de sobrevivencia. Sin embargo, las personas que hemos sido afectadas, incluso los que somos migrantes, estamos siendo afectados ujú, y nosotros necesitamos otras cosas. Por ejemplo, para poder ayudar necesitamos claridad. Si no respiramos 3 veces al día, no logramos claridad y no podemos tomar buenas decisiones, ¿ok? Por supuesto que la ansiedad puede llegar, pero no los primeros días, ese no era el tema, el futuro de ese día no era ujú, lo que estaba pasando, ¿no? Lo que está pasando ahora, en este nuevo espacio que no es regresar a una normalidad, sino conectar con un nuevo espacio que va a ser cambiante cada día y que todos los días pues nos va a retar y nos va a ayudarnos a, no sé si la palabra es ayudarnos, pero nos va a invitar a cuestionar cosas constantemente. Eso es lo normal en un contexto totalmente anormal. Para la psicología, lo normal lo que significa es muchas personas estamos transitando esto o vamos a tener esto, ¿ok? Entonces, en el contexto real que de tragedia, de trauma, de duelo en el que estamos en este momento, em, vamos a pasar por distintos procesos. Y las mejores herramientas que yo les puedo decir es, tratemos de tener una rutina, tratemos de tener hábitos de protección que no son iguales para todo el mundo, pero que son importantes, cuidarnos con la cantidad de noticias que procesamos, la hora en la que procesamos la cantidad de noticias influye muchísimo, ¿ok? Necesitamos salir a trabajar.
La rutina nos va a ayudar también a empezar a ver esto con un poco de distancia mm, y nos va a poder dar más claridad para estar en este proceso con mayor presencia. Y sobre todo hay que ser muy mm. compasivos y muy apapachadores, o sea, con nosotros mismos y con el proceso de las demás personas. Hasta el día de hoy sigo apoyando y sigo atendiendo gente eh, que requiere ser escuchada y que ese puede ser el determinante más importante para que las personas por sus propios medios, que es el 80 o el 70 o el 80% de la población, al tener una atención psicológica primaria, va a poder recuperarse por sus propias capacidades y habilidades, conocimientos previos. Esto, al pasar los 45 días, puede desarrollar Mm, o detonar algunos otros pues, episodios. Hay que estar muy atentos a las señales de alerta, no poder dormir, seguir teniendo pesadillas, seguir con esta sensación de mareo constante, a pesar de no haber vivido esto en el cuerpo, sino haberlo vivido por un teléfono, porque nuestro cerebro no entiende mm, eh, de presente, de pasado, cada vez que estamos ahí de cómo se sentirá esto, nuestro cerebro está en ese momento sintiendo que eso te está pasando a mm, ti, eh, y que es normal en un contexto anormal conectarte con las emociones de manera intensa. ¿Sí? Si siento tristeza, siento mucha tristeza. Si siento felicidad, es como un súper estallido de felicidad y risa incontrolable. Y si estoy mm, ansioso, siento una ansiedad muy profunda. Entonces, mi mensaje en este momento es que va a pasar. La mayoría de las personas logramos salir de ahí por recursos propios. Si esto no está pasando, si al pasar los 30, 45 días siguen habiendo síntomas de muchísima intensidad, por favor, busca ayuda. Y el arte terapia en este contexto de atención no es lo primero que se va a hacer. ¿Por qué? Porque no buscamos abrir nada, no buscamos explorar nada, mm, no buscamos conciencia de más nada que no sea pues el protocolo de primeros auxilios psicológicos para salir de la emergencia. Ya la reflexión viene después y ya mm, como esto va a componer nuestra historia y nuestra forma de actuar y nuestros valores va a venir después, pero requerimos pues estar 100% seguros eh, de que estamos sobreviviendo a esta terrible tragedia. Estos protocolos son los principales y los más importantes y a partir de allí entonces es que se puede comenzar a trabajar en distintas formas de intervenir, ¿ok? Pero en este momento la intervención es distinta. No buscamos abrir, de hecho puede ser muy traumatizante abrir estas puertas, ¿no? Si tú lo necesitas contar, cuéntalo, pero no te voy a hacer la pregunta para abrir eso y mm. indagar en cómo fue, dónde estabas, tal. Eh, mm, por eso es muy importante en estos espacios escuchar más que hablar, escuchar. Fuera de ese contexto, si las personas pudieran irse con una actividad creativa que cualquier persona podría intentar a partir de ahora con la finalidad de, yo sé, solo experimentar, que no vamos a buscar la lógica detrás de eso y la comprensión, solo experimentar qué tal si ponemos en práctica hasta el arte de la cocina. ¿Qué podemos hacer el día de hoy como un puntapié, un poquitito de una actividad creativa que para cualquier persona pueda practicar? Bien, un ejercicio súper importante es, usted busca en internet, rueda de las emociones. Usted va a ver Ujú, ahí un millón de emociones que tenemos y que sentimos, pero que normalmente no les ponemos nombre. Y las tapamos y decimos, bien, mal. Entonces usted va a buscar en internet, rueda de las emociones. Y va a buscar de esa rueda por lo menos 4 emociones con las que usted transitó este día o está transitando este día. Y anótelas. Y después trate de ponerle un color. ¿Qué color significa para usted la ansiedad,
la vergüenza, la felicidad, la sorpresa, digamos Ujú. que elegí estas cuatro, y después trata de ponerle una forma. Entonces, la felicidad puede ser un círculo, puede ser una Mm, raya, puede ser una línea, puede ser puntitos, lo que usted quiera. Y después, si esa, hasta esta pregunta, si esa emoción pudiera darte un mensaje, ¿qué te diría hoy? Entonces, la ansiedad, ¿qué te diría hoy? La sorpresa, ¿qué te diría mm, hoy? La felicidad, ¿qué te diría hoy? Y eso, con el tiempo, se puede convertir en un diario y ese diario te va a ayudar como es una especie de bitácora, cómo has ido transitando tus mm, días sin ponerle bueno, malo, bello, feo. mm, Con el tiempo eso se puede volver más profundo y más largo como usted quiera, pero, por ejemplo, esa práctica de tener un espacio contigo te puede ayudar muchísimo. Te quiero mostrar, te quiero mostrar mis emociones este año, cómo van los primeros 6 meses. Esta es la rueda de las emociones. Estas son mis emociones este año. Ya después se puede complejizar. Mira que mi diario tiene pues aprendizajes del mes, resumen del mes, tiene una fotito diaria, tiene una palabra por día que agradezco o que me conecta o que me recuerda. Y este diario es muy interesante porque es un diario de 3 años. Entonces el año que viene, este mismo día, aquí vamos a mm, poner entrevista con Mariale. El año que viene vamos a ver qué va a hacer y el otro qué va a hacer el mismo día. Entonces, se puede ir complejizando, se puede ir mm, complejizando muchísimo, pero en la medida en la que tú puedas identificar tus emociones y tratar de que esa emoción te deje tu mensaje del día, tú ya vas a tener un poquito mayor, un espacio para ti de mayor presencia y mucha mejor conexión con tu conciencia, con cómo estoy, cómo me veo, qué necesito, qué quiero. mm. ¿Cómo te gustaría despedirte el día de hoy como mensaje principal del episodio? Y pues tus redes sociales para que las personas puedan incluso acercarse por allí en Instagram y ver qué significa, cómo luce una arte terapia que ya tienen publicado ahí con diferentes personas. Cuídate mucho, quiérete muchísimo. Creo que este mundo necesita más personas que se quieran mucho, que se cuiden mucho, que tengan esa disposición porque para, para estar bien, porque ahí es donde realmente surgen espacios de conexión con las demás personas. En eso de, no, no es egoísmo, por favor, no es egoísmo. Quererte mucho, cuidarte mucho, es súper importante. Conocerte, darte el permiso, darte los permisos, es de las cosas más importantes para, para que este mundo esté lleno de más personas felices. Y mientras más personas felices, más paz que necesitamos todos. Todos necesitamos un poquito más de tranquilidad y de paz, de calma y de claridad. Entonces, te quiero mucho, te quiero ver brillar, así que vamos hacia adelante. Mis redes sociales son steph.otati. Me pueden encontrar así. En LinkedIn también tengo mucha información, Stephanie Otati. Y si quieres un espacio de conexión contigo, pero guiado, me propongo como guía. Muchísimas gracias, Stephanie. Mientras conversábamos, pues pensaba pasamos muchas veces creyendo que necesitamos convertirnos en alguien diferente y distinto, más allá de observar quienes ya somos y a partir de allí empezar a construirnos con mucha más conciencia, con mucha más aceptación. No es un paso nada fácil, porque bueno, hay muchos de esos lados, de esas sombras que necesitamos reconocer como parte de, no como que estorban, sino que forman parte también de la realidad. Hoy me llevo una idea diferente, quizás el primer paso pues no sea cambiar, el primer paso sea detenernos, escucharnos y descubrir que ya existen recursos dentro de nosotros y que pues, aún no hemos aprendido a mirar de esa manera, pero bueno, espero que el episodio del día de hoy sea ese espacio de reflexión y de
por lo menos de curiosidad, para permitirnos integrar nuevas herramientas como el arte terapia para el autoconocimiento. Gracias por recordarnos que el bienestar no comienza cuando desaparecen los problemas, sino cuando aprendemos a mirarnos con mayor curiosidad y menos juicio. A ustedes que nos acompañan el día de hoy, gracias por escucharnos, gracias por recibir este espacio para crecer de manera personal y profesional. Yo soy Mariale, gracias por ser parte de Encontraste y acompañarnos en esta tercera temporada y en este tercer año de contribuir en esta biblioteca virtual que tenemos disponible a través de las redes sociales y nos puedes escuchar a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Audible y iHeart. Así que me despido. Yo soy Mariale y muchísimas gracias por estar. Para gustar, sino para ser espejo.